hermano, esa obra que partió el tiempo en dos, que partió las generaciones, que puso un antes y un después en el acto de redención del hombre, que usted sabe, él vino, se entregó su vida en la cruz, fue a la tumba, dice la palabra del Señor, pero al tercer día resucitó en gloria. Pero cuando estaba ahí en la cruz, hermano, dice que ahí estaba perdonando los pecados de cada uno de nosotros. Y él dice que agarró los pecados de nosotros, dice, y los clavó en la cruz, dice, y después murió, y cuando murió resucitó, y dice que luego exhibió en gloria la derrota de Satanás y sus demonios. Vea, o sea, eso fue algo, hermano, que en el ámbito espiritual, eso fue sonado, o sea, los hombres solo se dieron cuenta del terremoto, de la oscuridad, de los muertos que resucitaron, pero realmente los seres celestiales vieron cómo Jesucristo exhibió cómo había derrotado al diablo. Así dice esta misma carta, los exhibió derrotados, dice, a Satanás y los demonios. El Señor le dijo, tú, Satanás, me quisiste vencer, tú pensaste que la tumba iba a ser el final para mí, pero cuando el Señor se levantó en gloria, hermano, el diablo nada más tuvo que aceptar su derrota. Ese Jesús, hermano, se reveló un día a usted y a mí. Nos abrieron el entendimiento y de repente nosotros pudimos entender cosas que antes no entendíamos. Pudimos enamorarnos de alguien que antes nos andábamos corriendo. Pudimos, hermanos, comprender cosas que antes por más que nos explicaban. Y mire, hay gente aquí que usted sabe que quizás sus padres, sus madres le decían, mira, hijo, es que esto te conviene. Mira, hija, es que esto tenés que hacerlo. Es que no hay nada mejor que Dios. Pero como nosotros teníamos vendados los ojos, hasta que el Señor hizo el milagro en nosotros, hermano. Hizo el milagro, no lo hizo en todos. O sea, no es que toda la humanidad se le reveló Cristo. Mire, la gente conoce de Jesús, sabe quién es Jesús y pueden entender la historia de Jesús, pueden comprender cuál es la obra de Jesús. Sin embargo, siguen lejos de Él, hermano. Siguen corriéndosele, siguen huyendo del Señor, siguen aborreciendo a todo, que como dice la palabra del Señor, que la gente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, y andan huyéndole al Señor, porque, hermano, precisamente el Señor no se les ha revelado todavía. Por eso mismo, hermano, es que nosotros vivimos felices. Porque independientemente de las circunstancias que nos sucedan en esta vida, el tener a Cristo en nuestro corazón nos hace más que vencedores, hermano. Los hace más que victoriosos. Eso es lo más grande que una persona pueda alcanzar en esta tierra. El llegar a conocer a Jesús, el llegar a comprender las grandezas de Dios, el poder salvar su alma del infierno. Eso es lo más grande que podemos alcanzar en esta tierra. No hay otra cosa, hermano. No hay otra cosa. Aquellos se quedaron allá en la oscuridad todavía, y como no encuentran razón en la vida, como no le encuentran sentido, la gente todavía anda desesperada, buscando todavía a dónde desarrollar su vida, buscando cómo van a alcanzar sus sueños, y andan buscando una cosa y otra, y luego la obtienen, no les es suficiente, luego hacen otra cosa, ya esto tampoco les complace, hacen otra cosa, no se sienten bien y nunca se sentirán bien, hermano, porque todo lo que se alcanza en esta tierra se va a quedar, pero lo que da Dios, eso permanece para siempre, dice la Biblia. Y ahora vea el versículo número 27. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Oiga eso, hermano. Oiga eso, ese es un misterio que muchos religiosos desearan comprenderlo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Bueno, el misterio es en que ustedes van a llegar a ser vencedores
Porque Cristo vive en ustedes. Hermano, porque Cristo vive en nosotros, nosotros hemos alcanzado la redención en el Padre. Vea, algo tan especial, algo tan, pero tan imposible para los hombres, que nosotros no estamos peleando para salvarnos, hermano. El Señor nos salvó aquel día en la cruz del Calvario. Nosotros no estamos dudando, ¿será que me voy a salvar o será que me voy a condenar? Usted sabe que su condenación o su salvación no depende de lo que usted haga en esta tierra, depende de lo que el Señor hizo en el Gólgota. Y la palabra del Señor dice que el Señor con un solo sacrificio le bastó a Cristo. Y dice que con eso santificó a todos los santificados. Y ahora nosotros podemos marchar seguros, hermano. Seguro, porque nuestra esperanza no depende de nosotros. No, hermano, usted no depende, su salvación no depende de cuántos versículos de la Biblia se puede. Su redención con Dios no depende de cuántas personas han aceptado a Cristo cuando usted predica. Nada que ver, hermano. No depende de a cuántos cultos viene aquí a la iglesia, cuántas células ha abierto usted. No depende de cuántas limosnas ha dado. Su salvación depende de que Cristo vive en su corazón. Y como Cristo vive en su corazón, Cristo en ustedes, dice el apóstol, la esperanza de gloria. Eso garantiza que nosotros, hermano, llegaremos al final. Eso garantiza que nosotros veremos el rostro de Cristo, porque el Señor está con nosotros. No se vaya a confundir usted y pensar que ¿qué habrá pasado? ¿Qué va a pasar conmigo? La palabra del Señor es bien clara y dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Eso es todo. Tiene al Hijo usted, hermano. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero dichosos aquellos que entendemos que Cristo vive en nuestros corazones. Dichosos, hermano. Vea que en aquella época le dijo el ciego a aquellos estudiosos de la ley, de la Biblia. Y ellos dijeron, nosotros no sabemos quién es ese, refiriéndose a Jesús, y ni sabemos de dónde vienen. Y el ciego, que no sabía nada, ni leer sabía, y le dijo, eso es lo espectacular, les dijo. Eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde se viene, y a mí me abrió los ojos. Yo creo que ese es el Mesías. Vea, un ciego, pero en él moraba la fe en Cristo Jesús. Qué bueno, hermano. Qué maravilloso es que nosotros tenemos garantizado nuestro boleto a la patria celestial. Porque el Señor vino a vivir a nuestros corazones. Y Cristo en nosotros, hermano, es la esperanza de gloria. Pero hay de aquel que no tiene a Cristo. Hay de aquel que quizás tiene todo lo necesario para vivir, quizás vive cómodo. Quizás puede abrir la ventana de su casa y ver un enorme patio y ver sus carros parqueados, su piscina quizás por allá. Puede ver una casa portentosa, un jardín esplendoroso. Pero si no tiene a Cristo, ¿de qué sirve todo eso, hermano? Porque la vida del hombre, dice la Biblia, no depende de la suma de los bienes que posea. Oiga eso. Podemos alcanzar mucho en la tierra, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. ¿Qué va a ganar el hombre si gana todos los bienes de esta tierra? Y al final termina perdiendo su alma, dice. Porque nada te garantiza tu salvación eterna si no es que Jesús vive en tu corazón. Si no estás en sintonía con Dios, estás desperdiciando tu vida.